Y me da gusto saludar esta mañana a Carlos Vargas. Él es socio de impuestos corporativos, especialista en fusiones y adquisiciones y oficinas familiares de KPMG en México. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a tu audiencia. ¿Cómo has estado? Muy bien, con gusto de saludarte y pues con el tema pues que se va dibujando en cuanto a los cambios. Bueno, ya han dicho que no va a haber cambios, pero claramente pues sí hay un esfuerzo de fiscalización de parte del gobierno importante. Y pues cómo se ha dado todo este panorama en función de las empresas familiares. Fíjate que los principales retos de las familias, de las empresas familiares actuales, lo que veíamos una pandemia de corto plazo se ha alargado en el tiempo. Hay un gran reto de la actividad económica, ¿no? Y entonces, principalmente a las empresas familiares, su reto yo lo ubicaría en tres grandes retos. El primero, esta reforma fiscal que ya está corriendo sobre la subcontratación. Si recordamos, pues muchas compañías familiares mantenían a todos sus empleados en una prestada de servicios, hay que migrarlos y colgarlos, déjame ponerlo así, de una compañía operativa. Entonces ese es uno de los grandes retos. El segundo gran reto que tienen las empresas familiares, sin duda, es el cumplimiento fiscal. Y lo decías muy bien, Rodrigo, no hay en la expectativa futura una reforma que vaya a modificar las tasas, pero sí modificará la forma de actuar del SAT o de la Secretaría de Hacienda, y ese es uno de los retos también muy importantes. Y el tercer reto es obviamente cuidar el efectivo. ¿Y cómo cuidamos el efectivo que es un producto hoy muy escaso en las empresas familiares? Ujú. Pues precisamente con un cumplimiento de las obligaciones fiscales puntual que esté apegado a la legislación mexicana, porque pues es como te digo, ¿no? Cuando tienes que discernir entre comprar un inventario, pagar los sueldos, tener las cargas tributarias, pues es muy complicado cuando el efectivo está muy corto. Claro, y sobre todo que en 2020, sobre todo, pues fue el nombre del juego, ¿no? Es decir, realmente aquellas empresas que lograron no desaparecer, estamos hablando, pues sobre todo de pequeñas empresas familiares, fueron las que pudieron tener un manejo de efectivo hábil y que también pudieron hacer acuerdos en función de no tener, digamos, un impacto en términos de justamente sus deudas, es decir, que llegaron a algunos acuerdos con las instituciones financieras, etcétera. De acuerdo. Y fíjate que también al interior de las empresas familiares no es la operatividad actual la que tiene que haber un foco importante, sino también ver un poquito más de futuro. Las empresas familiares, y está muy relacionado con las generaciones que también forman las empresas familiares, tienen que empezar un poquito, empezar y pensar a futuro qué van a hacer con estas generaciones que están viviendo, ¿no? Que tienen los hijos, los sobrinos, los nietos, etcétera, cómo van a entrar en el rol de la compañía, qué actividades van a formar, qué gobierno corporativo van a constituir. Y fíjate que hemos hecho nosotros en KPMG un estudio a nivel internacional sobre las empresas familiares, que este rubro particular hay que cuidarlo. O sea, parecería que el día a día a veces va mucho más rápido que el futuro, pero en la actualidad, si las compañías familiares no ponen un foco en sus siguientes generaciones, la viabilidad pudiera estar afectada. Y te digo, esto es un común denominador a través del mundo. Sí, esto que mencionas es bien, bien complicado y sobre todo la institucionalización de la empresa familiar, porque por un lado, pues limitas el talento, ¿no? Es obvio que cuando en una empresa familiar está garantizado que los que tienen cierto apellido son los que van a ocupar una posición de liderazgo, pues eso desmotiva la atracción de talento, por un lado. Y dos, pues porque luego los conflictos familiares también se pueden convertir en un dolor de cabeza que le resta mucha competitividad a la empresa familiar porque la distrae pues de su función central, que es generar valor, por un lado, y por el otro, porque finalmente pues hemos visto muchas empresas que ahí naufragan, ¿no? En las peleas Exacto. familiares. Sí, coincido contigo, Rodrigo. Es un tema primordial cuidar la parte impositiva, que es el día a día, con un ambiente fiscal mexicano cambiante, muy retador, muy, yo diría, enfocado a la forma
a veces no tanto al fondo, muy en la forma, pero las empresas familiares cuando no tienen los recursos y como dices, están los familiares que quieren subir, bajar, cambiarse alrededor de la empresa familiar, pues causan estas posibles desconexiones. Y luego súmale a esto que en México llevamos 2 o 3 días escuchando que ahí viene el lobo respecto a herencias y legados. Ujú. Bueno, pues es primordial no hacer un alto en el camino actual, revisar cómo está tu flujo de caja, ver cómo puedes optimizarlo a través de las cargas tributarias, de hacerlo con cuidado y bien hecho, qué está pasando con el outsourcing, qué está pasando con la posible reforma fiscal, si tú vas a estar como estos contribuyentes, como lo hemos leído en distintas notas periodísticas, que están clasificados como en luz verde, ¿no? Como un semáforo de Ujú. riesgos verde, amarillo y rojo. Y bueno, hay que ponernos a trabajar muy fuerte con nuestros clientes para pues acompañarlos en este proceso. ¿Cuál dirías, Carlos, que es el primer paso para tener esta institucionalización que te permite tener un manejo con la visibilidad de todos estos temas que asoman y que mencionas? Pues sin duda tomar acciones sobre el gobierno corporativo. Es muy, muy importante establecer un gobierno corporativo que permita a las empresas familiares establecer los roles, las actividades, las obligaciones, etcétera, etcétera, hasta las remuneraciones, ¿no? ¿Cómo va a esta empresa familiar a seguir creciendo? Porque lo que teníamos en una empresa familiar como unicelular, ¿no? La señora que hizo el negocio y ahora tiene 2 hijos y luego se multiplica por 4 con los nietos, etcétera. Esa es la parte primordial para seguir creciendo las empresas familiares. Claro. Y pensaría que la tecnología, ¿no? Porque, digamos, una forma eficaz de administrar, de tener control, de tener visibilidad de esto que ya mencionabas, pues tiene que ver con la implantación de sistemas sofisticados, ¿no? Y eso tiene, digamos, que estar en la visibilidad del liderazgo para tomar estas decisiones y sobre todo implantarlas, que a veces eso también puede resultar complejo. Sí, y cuando hablamos de que no hay mucho efectivo, ¿no? Claro. Establecer un RP o comprar el inventario, controlar las distintas áreas en forma eficiente, tecnológicamente apropiada, a ir a buscar quizá eh, un inventario o ir a una máquina, ¿no? Un activo fijo, etcétera. Híjole, esas decisiones son bastante complejas ahora, ¿no? Y las empresas familiares son las que sufren, sí, este tipo de cosas. Sí, exactamente. Ahora, por otro lado, preguntarte, no se ven cambios fundamentales, ¿verdad? Digo, ya lo decíamos al principio, pero sí es importante porque de repente se empiezan a soltar los rumores. Digo, hasta que no quede y no el 8 de septiembre sepamos qué trae el Sí. paquete económico, no tendremos la certeza, pero todo parece indicar por lo que han venido diciendo consistentemente los funcionarios, pues que no vendrán cambios sustantivos. Si no vienen, prácticamente así lo entendemos como tú, Rodrigo, que no vienen cambios sustantivos en reformas fiscales ni del impuesto sobre la renta ni del impuesto al valor agregado, sino que vendrán reformas fiscales más a confiar en algunos sectores de los contribuyentes, como te decía al principio de nuestra conferencia, oye, estás en semáforo verde, entonces ya no te voy a estar fiscalizando. Estás en semáforo amarillo bajo ciertas condiciones o en semáforo rojo, bueno, ahí vamos a buscarte, ¿no? Hemos visto recientemente que ha aumentado la recaudación por parte del gobierno mexicano de Ajá, impuestos, pero no por aumento de tasas, sino por el ejercicio efectivo de sus actividades de revisión, de claro. auditoría, ¿no? Y entonces yo creo que el fisco ya tiene, y es válido, tiene muy claro hacia dónde ir respecto de sus contribuyentes, pues para que todos se alineen a seguir pagando y a seguir contribuyendo al gasto público. Seguramente Exactamente. por ahí va la reforma. Por ahí va. Carlos, muchas gracias por la llamada, un tema bien importante, el de las empresas familiares y sobre todo este entorno y la necesidad que tienen pues de tener, digamos, un gobierno corporativo y a partir de ahí pues enfrentar esta coyuntura. Muchas gracias. De nada, Rodrigo, para más información sobre este tema, los invitamos a que visiten nuestra página kpmg.com.mx o que nos escriban asesoría@kpmg.com.mx y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en LinkedIn, Twitter y Facebook, como KPMG México, y agradecemos infinitamente, Rodrigo, tu invitación. Al contrario, ahí escuchamos a Carlos Vargas, socio de impuestos corporativos, especialista en fusiones y adquisiciones y oficinas familiares de KPMG en México.